Atención, valientes oyentes. Los invito a acompañarme en una aventura llena de misterio y coraje. En el escondrijo de los miedos silenciosos, descubriremos juntos los secretos que se ocultan en las sombras del silencio y enfrentaremos los miedos que acechan los rincones olvidados. ¿Están listos para desvelar los enigmas que aguardan en esta casa de misterios? Adelante, que la historia comienza. En las afueras de un pueblo rodeado por un bosque antiguo y misterioso, se alzaba una casa que despertaba tanto temor como fascinación entre sus habitantes. Esta casa, conocida como el escondrijo de los miedos silenciosos, era el centro de incontables rumores y leyendas, con su fachada desgastada por el tiempo y sus ventanas que parecían ojos vacíos observando el mundo. La casa era un enigma que muchos preferían evitar. Sin embargo, para Elisa, una joven de espíritu intrépido y corazón valiente, el escondrijo representaba un misterio que debía ser resuelto. A pesar de las advertencias y los cuentos de viejos, Elisa sentía una atracción inexplicable hacia la casa. Estaba convencida de que dentro de esos muros se escondían respuestas a preguntas que nadie se había atrevido a formular. Armada con una linterna y una determinación inquebrantable, Elisa eligió una noche sin luna para explorar la casa. El silencio de la noche envolvía el pueblo, y solo el sonido de sus propios pasos la acompañaban mientras se adentraba en el corazón del misterio. Al llegar a la entrada del escondrijo, se detuvo un instante. La puerta, carcomida y chirriante, parecía invitarla a entrar en un mundo desconocido. Con un suspiro de resolución, Elisa empujó la puerta y cruzó el umbral. Dentro de la casa, Elisa se encontró en un vestíbulo que parecía haber estado congelado en el tiempo. El polvo cubría cada superficie y las telarañas tejían un velo sobre los muebles antiguos. Los retratos en las paredes, descoloridos por los años, mostraban a personas con expresiones serias y miradas que seguían cada movimiento de Elisa. Con paso firme, Elisa comenzó a explorar las habitaciones. Cada una parecía contar una historia diferente, como si fueran fragmentos de vida pasadas atrapadas en el tiempo. En una habitación encontró una biblioteca con libros antiguos cuyas páginas susurraban secretos al ser hojeadas. En otra, una sala de música con un piano de cola que, al ser tocado, emitía notas que resonaban con una melodía etérea. Mientras avanzaba, Elisa notó que, a pesar de la aparente ausencia de vida, la casa parecía respirar. Un frío sutil recorría los pasillos y sonidos apenas audibles sugerían que no estaba completamente sola. Era como si la casa estuviera observándola, evaluando su presencia. En lo más profundo de la casa, Elisa descubrió una puerta oculta detrás de una cortina desgarrada. Al abrirla, se reveló una escalera que descendía a la oscuridad. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Elisa encendió su linterna y comenzó a bajar. Cada escalón parecía llevarla más profundo no solo a la estructura de la casa, sino también en los secretos que ésta guardaba. Descendiendo por la estrecha escalera, Elisa sintió cómo el aire se volvía más frío y pesado. Las paredes de piedra de la escalera estaban cubiertas de musgo y las gotas de agua resonaban como ecos en la oscuridad. Al final de la escalera, encontró una pequeña puerta que conducía a una serie de túneles subterráneos. Estos túneles, laberínticos y sombríos, parecían extenderse en todas direcciones bajo la casa,
y, posiblemente, bajo el pueblo. Con cada paso que daba, Elisa se adentraba más en un mundo olvidado. Las paredes de los túneles estaban adornadas con extraños símbolos y antiguas inscripciones que hablaban de secretos y rituales perdidos en el tiempo. En algunos lugares, los túneles se ensanchaban formando cámaras ocultas. En una de estas cámaras, Elisa descubrió una colección de objetos que parecían pertenecer a diferentes épocas y culturas, como si alguien hubiera estado coleccionando pedazos de historia. Mientras exploraba, Elisa comenzó a sentir una presencia inquietante, como si algo o alguien la estuviera observando desde las sombras. En varias ocasiones pensó ver figuras moviéndose en el rabillo del ojo, pero al voltear solo encontraba la oscuridad y el silencio. Continuó su exploración, determinada a descubrir los secretos que escondía el escondrijo. En uno de los pasillos encontró una serie de retratos que mostraban a personas con expresiones de profundo miedo y angustia. Esos retratos parecían estar vivos, sus ojos siguiendo cada movimiento de Elisa. Fue entonces cuando comprendió que la casa no solo albergaba miedos físicos, sino también miedos emocionales y psicológicos. Era un reflejo de los terrores más íntimos de quienes la habían habitado. Cada habitación, cada objeto, cada sombra en el escondrijo parecía contar una historia de miedo y advertencia. Pero Elisa no se dejó amedrentar. Su curiosidad y valentía la impulsaban a seguir adelante, convencida de que al final de su búsqueda encontraría algo que justificara todos los riesgos. Profundizando su exploración en los laberintos subterráneos del escondrijo de los miedos silenciosos, Elisa comenzó a notar un cambio en el ambiente. Los pasillos se estrechaban y el aire se volvía más denso, casi como si pudiera tocarse. La luz de su linterna apenas lograba penetrar la oscuridad que parecía absorber todo el destello de luz. En esta parte del túnel, los símbolos en las paredes se volvían más intensos y frecuentes. Elisa, aunque no entendía su significado exacto, podía sentir que eran amuletos o advertencias, posiblemente relacionados con antiguos rituales de protección o invocación. Cada nuevo símbolo que descubría añadía una pieza más al rompecabezas de la historia de la casa. A medida que avanzaba, Elisa llegó a una cámara amplia, donde el techo se elevaba formando una especie de cúpula. En el centro de la cámara había un pedestal con un libro antiguo descansando sobre él. Este libro, cubierto de polvo y sus páginas amarillentas por el paso del tiempo, parecía ser el corazón del escondrijo. Con manos temblorosas pero decididas, Elisa abrió el libro y comenzó a leer. Las páginas del libro relataban la historia de la casa y su conexión con los miedos y terrores de aquellos que la habían habitado. Contaba cómo cada miedo, cada secreto no revelado, se había impregnado en las paredes del escondrijo, creando una entidad propia que alimentaba y crecía con cada nuevo habitante. Elisa comprendió que la casa no era simplemente un edificio, era una entidad viva que se había nutrido de los miedos silenciosos de generaciones. El escondrijo era un lugar donde los miedos se manifestaban, donde los secretos oscuros encontraban un hogar. Con esta revelación, Elisa sintió un profundo respeto y, al mismo tiempo, una necesidad de enfrentar estos miedos. Sabía que para liberar la casa y a sí misma de este ciclo de terror,
Debía enfrentar lo que el escondrijo guardaba, aceptando y liberando los miedos que habían sido reprimidos durante tanto tiempo. Armada con el conocimiento adquirido del antiguo libro y una resolución inquebrantable, Elisa se preparó para enfrentar la esencia misma del escondrijo de los miedos silenciosos. Cerró el libro y, al hacerlo, sintió como una energía se liberaba de la habitación. La atmósfera cambió, la oscuridad se intensificó y un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las llamas de las pocas velas que había en la cámara parpadearan salvajemente. De repente, las sombras en las paredes cobraron vida, formando figuras y rostros que expresaban dolor, miedo y desesperación. Eran los miedos y secretos acumulados durante años, tomando forma física frente a Lisa. Ella, aunque asustada, se mantuvo firme, sabiendo que debía enfrentar estas manifestaciones para liberar la casa y a sí misma. Las figuras sombrías comenzaron a acercarse a Lisa, susurrando palabras de miedo y duda, pero ella, recordando las historias del libro, entendió que estos miedos no tenían poder sobre ella a menos que ella se los permitiera. Con cada paso que daba hacia adelante, las sombras retrocedían, disipándose bajo la luz de su linterna y su determinación. Fue entonces cuando la verdadera entidad del escondrijo se reveló. Era una figura imponente, hecha de oscuridad y silencio, un conglomerado de todos los miedos que la casa había absorbido a lo largo de los años. Esta entidad, aunque intimidante, no era invencible. Elisa, con una voz firme y clara, comenzó a hablarle, expresando su comprensión y su decisión de no ceder ante el miedo. Mientras hablaba, Elisa se dio cuenta de que su valentía y su aceptación estaban debilitando a la entidad. Con cada palabra de verdad y coraje, la figura oscura se hacía más pequeña, su forma empezaba a desvanecerse. A medida que la entidad oscura del escondrijo de los miedos silenciosos se debilitaba, Elisa sintió una oleada de poder y confianza. Continuó hablando, no solo confrontando sus propios miedos, sino también los de aquellos que habían habitado la casa antes que ella. Sus palabras eran como un faro de luz en la oscuridad, disipando las sombras y llevando paz a los espíritus atormentados que habían quedado atrapados en el escondrijo. Finalmente, con un último susurro de aceptación y valentía, la entidad oscura se disolvió completamente, liberando una oleada de luz que inundó la cámara subterránea. Las sombras que habían plagado la casa se desvanecieron y un silencio pacífico se asentó en el lugar. El escondrijo, una vez un almacén de miedos y secretos, ahora estaba bañado con una luz cálida y tranquilizadora. Elisa, sintiéndose exhausta pero liberada, subió las escaleras hacia la entrada de la casa. Al salir, vio que el amanecer comenzaba a romper el velo de la noche. La casa, bajo la luz del alba, ya no parecía amenazante. Las ventanas, antes como ojos vacíos, ahora reflejaban la luz del sol naciente. Al volver al pueblo, Elisa compartió su experiencia, explicando cómo había enfrentado y liberado los miedos del escondrijo. Su valentía inspiró a los demás a enfrentar sus propios miedos y con el tiempo la casa dejó de ser un lugar de terror para convertirse en un símbolo de coraje y superación.
Con el paso del tiempo, la historia de Elisa y el escondrijo de los miedos silenciosos se convirtió en una leyenda en el pueblo. La casa, que una vez había sido un símbolo de temor y misterio, ahora era vista como un lugar de transformación y coraje. Las personas comenzaron a visitarla, no para enfrentarse a horrores sobrenaturales, sino para encontrar la fuerza para enfrentar sus propios miedos internos. Elisa, por su parte, se convirtió en una figura respetada y querida en el pueblo. Su experiencia en el escondrijo le había enseñado no solo a enfrentar sus propios temores, sino también a ayudar a los demás a hacer lo mismo. La casa se convirtió en un espacio de encuentro, donde las personas compartían sus historias y aprendían a liberarse de las cadenas del miedo. Con el tiempo, el escondrijo de los miedos silenciosos dejó de ser un lugar de sombras y se transformó en un refugio de esperanza. La luz que Elisa había desatado esa noche continuó brillando, sirviendo como recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la valentía y la aceptación pueden traer luz y paz. El escondrijo de los miedos silenciosos nos enseña que enfrentar nuestros miedos es el primer paso para superarlos. Nos recuerda que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Esta historia nos alienta a explorar las sombras de nuestra mente y a liberar los temores silenciosos que nos retienen, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la aceptación y el coraje. Y así, queridos oyentes, concluimos nuestro viaje a través de los misteriosos pasillos del escondrijo de los miedos silenciosos, llevando con nosotros la luz de la valentía y la esperanza de un nuevo amanecer.